Judas, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Sí saben dónde está Judas? Casi al último. Un libro antes de llegar al último libro de Apocalipsis. Judas, es difícil de encontrar porque las páginas se pegan, ¿verdad? Porque casi nadie visita ese lugar. Pero vamos a ver esto interesante de Judas. Y como dije, es una carta. Y quiero leer una frase que escribió un tal Guthrie acerca de esta carta, o quizás de las cartas, pero dice así: estas cartas más cortas a menudo son olvidadas, pero el olvido de estas importantes cartas dice más acerca de nosotros que lo que dice acerca del libro de Judas. Su negligencia refleja más la superficialidad de la generación que descuida a la irrelevancia de un mensaje en llamas. Y más adelante vamos a entender un poquito más acerca de esto, pero el título de este libro se llama Contendiendo con la Fe. Si te das cuenta, es solamente un capítulo, ¿verdad? Un capítulo que consta de 25 versículos. Pero hoy vamos a observar solamente 4 versículos. Y vamos a ver del versículo 1 al 4, que va a ser la parte número 1. Y el subtítulo de este capítulo es El peligro que impulsa a Judas a escribir esta carta. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito cartas? Muchos quizás, nadie. Ya, nueva generación, ¿verdad? Ya soy viejo entonces. Pero hay unas, o pongámoslo así, bueno, cuando ustedes mandan un texto, ¿verdad? Por teléfono, cosas así. O aún así un email, ¿no? Que ya también se está volviendo viejo, ¿verdad? Pero si podemos pensar acerca de esta carta, es una carta que quizás Judas le costó un poco acerca de lo que es el tema, y ahorita vamos a ver. Pero vamos a observar acerca de Judas y quién es el autor y los lectores en el versículo 1. Y vamos a comenzar a leer y vamos a empezar a entender quién es Judas. Y vamos a leer del versículo 1. Dice: Judas, un siervo de Jesús Cristo, y hermano de ¿qué? De Jacobo, para quienes son llamados, santificados por Dios el Padre, y que perseveran en Jesús Cristo. Ahora, la pregunta es, Judas, ¿quién es Judas? Y quizás en tu mente, la primera persona, el primer personaje que viene a tu mente es Judas Iscariote, ¿verdad? El hombre que traicionó a Jesús. Pero no lo es, no es él. Este hombre infame que traicionó a Jesús, este no es el Judas el Iscariote. Ahora, lo interesante es que en el Nuevo Testamento hay 6 personas llamadas Judas, mencionadas en el Nuevo Testamento, pero la mejor evidencia identifica esto como la mencionada, y escríbelo si quieres en casa leer un poco más, en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Judas, es este Judas el autor de esta carta, quien es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Así es que la pregunta es, ¿tuvo hermanos Jesús? Bueno, tuvo medios hermanos, y Judas es uno de ellos. Es este personaje que escribió esta carta. Ahora, lo interesante aquí es que Judas se está llamando que un siervo de Cristo Jesús. Judas era un pariente de sangre, si lo podemos decir así, de Jesús. Pero él se consideraba a sí mismo solamente como que, como un siervo de Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que él quería ser conocido de esta forma, en lugar de presentarse él mismo como Judas, el medio hermano, ¿verdad? Creo que si realmente hubiéramos pensado, se hubiera
subido más la corbata, ¿no? De orgullo, yo soy el hermano, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Pudo haber comenzado su carta de esa manera, ¿no lo crees? Pudo haber comenzado Judas, medio hermano de Cristo Jesús. Sin embargo, él se está llamando siervo de Cristo Jesús. Y aquí nos dice algo de que, de humildad. Observamos aquí la humildad de Judas y la importancia de la familia, de ser conectados para Jesús por las relaciones humanas. Ahora, lo valioso para Judas fue su nueva relación con Jesús. Ahora, para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante. Escucha esto. La sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia en sus venas que lo relacionó con Jesús. Judas podía decir con Pablo también, fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aquí está Pablo hablando. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí observamos que Judas está apreciando lo que Jesús hizo en la cruz. Y es por eso que se dice siervo de Cristo Jesús. Ahora, más adelante cuando dice, ¿y el hermano de qué? De Jacobo. Aquí está nombrando a otro personaje. Ahora, este Jacobo es Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Ahora, Santiago era importante, era un líder importante en la iglesia en Jerusalén. Y el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Tanto Santiago y Judas, ¿saben qué? Eran medios hermanos de Jesús. O sea que tenía dos hermanos. Y aquí podemos nosotros observar. Pero ahora, más adelante cuando dice para quienes son llamados. Judas escribió a quienes, a los cristianos. Aquí esta carta está dirigida para los cristianos. Esto no es una carta, quizás un tratado evangelístico, ¿verdad? Para alcanzar a la gente que no conoce a Jesús, sino que realmente esta carta se está usando para ¿qué? Para la gente cristiana. Y se ocupa de las cosas que los creyentes necesitan escuchar. Escuchen bien, hermanos, si realmente nosotros somos cristianos, tenemos que poner muchísima atención. Es bien importante y es vital para nosotros. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, a veces no queremos escuchar. Y aquí Judas identificó a sus lectores como cristianos en tres específicas maneras. Cuando dice aquí que ellos fueron llamados, una persona es un cristiano porque Dios lo ha llamado. La cosa importante es responder al llamado cuando sucede. Y creo que el mejor ejemplo es del teléfono, ¿verdad? Cuando el teléfono está sonando, ¿qué hacemos? Contestamos, ¿verdad? ¿O acaso lo dejamos sonar? Bueno, si dices, bueno, me cae gordo el que está llamando, no le contesto, ¿verdad? Pero realmente eso es. Cuando Dios llama, nosotros debemos de contestar. Ahora esa fue la número 1. Ellos fueron llamados porque Dios los ha llamado y nosotros contestamos. La número 2 es que ellos fueron santificados por Dios el Padre. Y esto significa que ellos fueron apartados, ¿verdad? Apartados del mundo y apartados para Dios. Eso es lo que es santificación. Es bien sencillo de entender. Cuando tú eres cristiano, no solamente has sido llamado por Dios, pero también has sido ¿qué? Santificado. Tú estás siendo apartado de ¿qué? Del mundo y estás siendo consagrado para Dios. Tú eres uso exclusivo solamente para Dios.
Eso es lo que es santificación. Y no solamente eso, pero también ellos perseveraron en Jesús. Y Cristo Jesús es nuestro guardián y nuestro protector. Y es bien importante nosotros entender esto, nuestra identificación como cristianos de estas maneras. Siendo yo llamado, siendo santificado y aún así perseverando en Cristo Jesús. Ahora, versículo 2 dice que Judas ahorita da un cálido y típico saludo. Fíjate cómo dice el versículo 2, misericordia, paz y amor, o sean que multiplicados. 3 palabras bien importantes para nosotros como cristianos. Ahora, estas 3 palabras, misericordia, paz y amor, creo que fueron muy importantes en esta carta. ¿Saben por qué? Porque más adelante vamos a empezar a ver la razón por qué Judas escribió esta carta. Porque nos advierte de algunas cosas, de algunos sucesos que no están bien para el cristiano, pero tenemos que estar listos. Misericordia, paz y amor. Este no es el mismo saludo que se encuentra en la mayoría de las cartas que Pablo hacía. ¿Se acuerdan cómo cuando escribía cartas Pablo siempre decía gracia y paz para ustedes, ¿verdad? Pero realmente era algo similar, era típico en esos tiempos. Misericordia, paz y amor, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también que dice, os sean multiplicadas. Aquí Judas, dentro de su mente, dentro de su corazón, no es suficiente decir misericordia, paz y amor, sino que realmente sean multiplicados. ¿Saben por qué? Porque ustedes lo necesitan. ¿Por qué? Por las cosas que estaban aconteciendo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ahora versículo 3, vamos a ver esto tan importante, el llamado para defender la fe. El llamado para defender la fe. Y vamos a leer el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora aquí cuando dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros, es como si dijera, fui muy diligente al escribirlos. El deseo inicial de Jesús es de escribirles sobre la salvación común, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es la salvación común? Y ahorita lo vamos a ver, pero dice, pero algo sucedió, algo pasó. Yo quise decir acerca de la salvación común, pero ¿saben qué? Algo está pasando y tengo que decirles. Y aquí Judas encontró necesario escribir una carta diferente. Podemos decir que esta fue la carta que no deseaba ser escrita. ¿Has tratado de hacer una carta que no deseas escribir? ¿Una carta de renuncia quizás? No sé. ¿O decirle bye bye a tu novia? No sé. Pero aquí vemos a Judas escribiendo esta carta que no deseaba ser escrita. Ahora, la carta de Judas es esencialmente un sermón. En ellas Judas, predica contra las prácticas, escuchen bien, él está predicando contra las prácticas y doctrinas erróneas que ponen el evangelio de Cristo Jesús en peligro. Se trata de cuestiones serias y Judas trata con ellas con seriedad. Realmente este asunto, esta carta es algo muy serio para los cristianos.
Hay cosas que se estaban infiltrando en la iglesia y Judas tenía que compartirles a los cristianos de todas estas cosas que estaban aconteciendo. No solamente eso, pero sabes que Judas estaba sensible al Espíritu Santo. Lo que podría haber sido una carta de un líder cristiano a una iglesia en particular, ¿saben qué? Se convirtió en un lugar, en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo y valioso como una advertencia en estos últimos días. Escucha bien esto, es importante. Como una advertencia en estos últimos días. La pregunta es, ¿estamos en los últimos días? Sí, sí lo estamos. Y cuando nosotros observamos el libro de Apocalipsis, algunas profecías, y el templo se está construyendo allá en Jerusalén, todas esas cosas son acontecimientos de algo que va a suceder en grande, mundialmente, internacionalmente. Pero aquí Judas está escribiendo esta carta para darnos una advertencia. Y es importante para nosotros que pongamos mucha atención. Ahora, cuando dice aquí acerca de nuestra común salvación. Ahora, nuestra salvación no es común en el sentido de que, bueno, es barata, ¿verdad? O de que cualquiera pueda tenerla. Es común en el sentido que hemos sido salvos en común, en la comunidad. Dios no tiene una forma para los ricos y otra forma para los pobres, una forma para el bien y otra para otro camino para el mal. Todos venimos a Dios de la misma manera. Es por eso que dice acerca de nuestra común salvación. Ahora, aquí viene la palabra exhortándoos, ahí en el versículo, que dice que contendáis, y subraya esta palabra, contendáis, porque es bien importante. Ardientemente, ¿por qué? Por la fe. Contendáis ardientemente por la fe. Eso es una frase bien importante porque esa es la advertencia. Ahora, la antigua palabra griega, que es del original, traducida como contender, ¿saben qué es? Proviene del mundo atlético. ¿Cuántos de nosotros nos gusta el deporte, verdad? Pues esta palabra proviene del mundo atlético. Y es de la rama de lo que es, si lo puedo decir así, de la lucha libre. ¿Cuántos nos gusta la lucha libre? Que los técnicos contra los rudos, ¿verdad? Y que el santo y el Blue Demon y tantas cosas. Pero bueno. Pero es esta palabra y es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar. La palabra agonizar. Por lo tanto, contender, escucha bien esto, contender habla de trabajo duro y diligente. No sé si has visto las luchas libres, y están ellos ahí luchando, ¿no? Entre ellos mismos. Y es algo duro, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Necesitas fuerza ¿para qué? Para pelear. Y no solamente eso, pero también, ¿sabes qué? Diligencia. Estar ahí perseverando. Y el verbo traducido contender seriamente está en el presente infinitivo, que quiere decir que lo que demuestra que la lucha cristiana es que continua. La lucha del cristiano es continua, nunca va a parar. Y eso lo has probado, lo has visto, ¿verdad? ¿Te das cuenta que nuestra lucha es continua? Pablo escribe Efesios hablando de qué? Que realmente nosotros tenemos una lucha, no con carne, ¿verdad? No como los luchadores ahí en el ring, que es físico, pero es algo espiritual. La lucha cristiana es continua.
Y estamos contendiendo ardientemente por la fe porque es valioso. Ahora, un ejemplo, si realmente nosotros entráramos quizás a una galería de arte y no hay guardias ni ningún tipo de sistema de seguridad, creo que la conclusión es de que no hay nada valioso en esa galería, ¿verdad? Porque no hay guardias. Los objetos de valor están protegidos, las cosas sin valor no lo están. Y esto es muy valioso. Entonces, lo que quiero dar a entender es que realmente cuando nos dice que nosotros debemos de que estar contendiendo ardientemente por la fe, ¿por qué? Porque es algo valioso. Y nosotros debemos de ¿qué? De estar ahí en guardia. Ahora, cuando dice contendemos por la fe, en un sentido, si lo puedo decir así, positivo, es esto. Cuando damos un testimonio inquebrantable, nosotros estamos contendiendo por la fe. Cuando nosotros estamos distribuyendo folletos acerca de lo que es la palabra de Dios, eso es contender por la fe. Cuando quizás los pastores fieles que honran la palabra de Dios en sus púlpitos, eso de la misma manera son contender con la fe. Estos son algunos de los muchos caminos que podemos contender ardientemente por la fe en un sentido positivo. O sea que realmente si tú estás en el trabajo y estás dando buen testimonio, ¿qué estás haciendo? Contendiendo con la fe. Y todos los ejemplos que he dado, eso es. Ahora, contender ardientemente por la fe en una forma negativa ahora, cuando nosotros retenemos el apoyo y el aliento de aquellos a quienes comprometen la fe cuando hablamos en contra de la predicación de seguir el evangelio diferente, o hablan en contra de una forma de vida que contradice el mensaje del evangelio. Y nosotros vemos algunas cosas que realmente no están de acuerdo en la palabra de Dios. Y entonces eso es una cosa negativa. Ayer estaba observando una iglesia que tenían muchas víboras y estaban bailando con las víboras y tratando de orar y desafiando y no sé, estaban jugando con estas víboras y el pastor estaba agarrando una y cerca de su cara y que le muerde la oreja, ¿verdad? Híjoles. Y le empezó a salir sangre, ¿no? Y empezó a orar más fuerte, ¿no? Y pues toda la sangre ahí chorreando, dije, pues tiene que ir al doctor porque si no. Pero él orando y dice, no, y el Señor me va a proteger y tantas cosas, ¿no? Y pues todo, estaba viendo ese video y dije, tiene que ir al doctor. Y de repente comienza a tambalearse y ya que cae al suelo. Y son cosas que digo, eso está fuera de lo que es el contexto de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Hay gente así y nosotros observamos este tipo de cosas. Y digo, estamos ya en los últimos días. Y creo que nosotros debemos de tener cuidado cuando realmente se contradice el mensaje del evangelio. También contender por la fe en un sentido práctico. Cuando vivimos una vida cristiana sin compromiso y damos crédito al Señor que nos cambió. Obviamente la fidelidad de los misioneros y evangelistas, contienden ardientemente por la fe. Pero lo mismo ocurre con el maestro de la escuela dominical o líderes de grupos de casa que son fieles en las Escrituras. Gente como esta contiende por la fe, tanto como desde la primera línea misionera lo hace, y cada uno de nosotros debe contender por el evangelio donde Dios nos pone. Eso es. Ahora,
observa que cuando dice contender ardientemente por la fe, una vez dada a ¿quién? A los santos. Aquí Judas nos dice por lo que están contendiendo. Hay mucha contención seriamente en el mundo, pero por lo general no para las cosas correctas. La fe, escucha esto, una vez dada a los santos, es algo digno por la cual pelear. Lo voy a decir porque es bien importante. La fe, una vez dada a los santos, es algo digno por la cual pelear. Ahora, la fe no significa nuestra creencia personal o fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase fe significa, escucha esto, la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. Lo voy a leer porque esto es muy importante. La verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero mantiene en común. Esa es la fe. Y eso está en las Escrituras. La fe es usada en este sentido varias veces en el Nuevo Testamento. Y te voy a leer y te voy a bombardear de algunos textos. Pero es muy importante que tú puedas leer en casa estos textos. Hechos 6:7, Hechos 13:8, Hechos 14:22, Hechos 16:5, Hechos 24:24, Romanos 1:5, Romanos 16:26, Colosenses 2:7 y Primera de Timoteo 1:2. Y estos son algunos de los ejemplos en cuanto a la fe. Debemos contender ardientemente por la verdad. Ahora, escucha esto interesante. La fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la iglesia adoptó una forma definitiva. La fe es el cuerpo de la verdad. Y la verdad, lo que está en la palabra de Dios. Ahora, una vez significa que la fe fue entregada una vez y no necesita ser entregada otra vez. Solamente una vez. Fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y profetas una vez. Ahora, Dios puede hablar hoy, pero nunca en la forma autoritativa en la que Él habló a través de los primeros apóstoles y profetas, como está registrado en el Nuevo Testamento. O sea que no hay otro evangelio. Y cuando tú escuches a un pastor que dice, ¿sabes qué? Aún hay más, ¿verdad? Y esto no es siempre en domingo, ¿verdad? Con Jacob. Y hay unas personas que realmente vienen con esas falsas doctrinas y dicen, no, esto no es todo. El Señor me habló y comienzan a decir tantos disparates, ¿verdad? Pero no lo es así. No hay otro evangelio y no lo habrá. Solamente es uno. Su contenido será comprendido más completamente. Sus implicaciones se desarrollarán. Sus predicciones se cumplirán. Pero nunca va a ser complementado o reemplazado o suplantado. Una vez más, porque eso es importante. No hay otro evangelio, su contenido será comprendido más completamente. Dice en la palabra que nosotros vamos a conocer en parte, pero cuando estemos con Dios vamos a conocer realmente, completamente. Sus implicaciones se desarrollarán, sus predicciones se cumplirán cuando nosotros leemos la Biblia,
pero nunca va a ser complementado. No hay otro libro más que digas, eso es la continuación. Ni tampoco va a ser reemplazado o suplantado. Y debemos de realmente poner mucha atención. Es por eso que nosotros debemos de realmente conocer la palabra de Dios. Solamente hay un evangelio. Ahora, versículo 4, vamos a ver ahora hombres peligrosos alrededor de los cristianos. Y vamos a ver lo que dice ahora Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿verdad? Algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea que realmente no se sabe quién es, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, escucha esto, dice, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en ¿qué? Libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Cristo Jesús. Aquí dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esto es lo que hace peligroso este asunto, ¿verdad? Porque no sabemos. Son desapercibidos, ¿verdad? No sabemos. Nadie advirtió de que eran peligrosos. No llevaban una etiqueta diciendo, bueno, peligro, profesor falso, ¿verdad? Nunca se van a poner esa etiqueta. Estos ciertos hombres probablemente pretendían ser más bíblicos que cualquiera otra persona que lo fue. Y tú puedes ver todos los sábados en la mañana esas personas que dicen, wow, qué traje tan hermoso tiene esta persona, ¿verdad? Y que tocan a tu puerta, ¿verdad? Y comienzan y dices, wow, están llenos de textos bíblicos, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado. Nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y no ser engañados. Y dice que ha entrado encubiertamente, y esto significa deslizarse en secreto. Como si fuera por un lado en la puerta, ¿verdad? Satanás sabe muy bien que un diablo en la iglesia puede hacer mucho más que 1000 demonios fuera de sus límites. Eso es lo que Spurgeon nos dice, un maestro de la Biblia. Ahora observa aquí, más adelante, que dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos ciertos hombres tienen un destino. El destino de cada falso maestro y líder están marcados y destinados ¿para qué? Para esta condenación. Y es suficiente para decir que son los hombres impíos. Son impíos simplemente en el sentido de que no son como Dios y sin importar las apariencias externas, desatienden a Dios. Ahora, aquí nos dice que ellos ¿qué? Eran desapercibidos por los hombres. Pero ¿sabes qué? A Dios no lo engañan. Nosotros podemos pasar desapercibidos, pero creo que, cuando ya es Dios, Dios los puede identificar. El Señor no está retorciéndose las manos en el cielo o está preocupado de quién será. Él sabe perfectamente quién son. Ellos pueden estar ocultos a algunos creyentes, pero en lo que a Dios se refiere, ¿sabes qué? Su condena fue marcada ya. Sus juicios están asegurados. Y te voy a decir algo, la verdad triunfará. Y nuestra responsabilidad es estar en el lado de ¿qué? De la verdad. Es por eso que es muy importante nosotros conocer la verdad.
Ahora observa más adelante que dice que convierte la gracia de nuestro Dios, ¿en qué? En libertinaje. Estos ciertos hombres habían recibido algo de la gracia de Dios, pero ¿sabes qué? Cuando la recibieron, la convirtieron en una excusa ¿para qué? Para su libertinaje. Ahora, la idea detrás de la que es la palabra libertinaje es un pecado que se practica sin vergüenza. Eso es libertinaje. Un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia o de la decencia. Por lo general la palabra se usa en el sentido de los pecados sensuales como la inmoralidad sexual. Y creo que ahorita ya que estamos en los últimos días, te das cuenta de tantas cosas, tanto libertinaje que ha sucedido ya, que quizás hace 20 años tú no podías ver, ahora ya está a la puerta de la casa. Y debemos nosotros tener mucho cuidado. También puede ser usado en el sentido de la enseñanza antibíblica, de bronce, como podemos decir, cuando la verdad es negada y la mentira se les enseña sin vergüenza. No sé si ustedes estuvieron viendo acerca de lo que era el aborto, ¿verdad? Y es algo impresionante cómo es de que cuando ellos estaban votando acerca de eso, y cuando el aborto fue aceptado, no sé si tú viste algunos videos que estaban celebrando, ¿verdad? Y hasta estaban haciendo unas actuaciones ahí en plena calle, de cómo una muchacha se había vestido de mujer embarazada y estaba actuando que realmente estaba sacando un hijo de ella. Y tú ves eso y dices, qué feo es esto, ¿verdad? Realmente es algo que ya no hay vergüenza, ¿verdad? El mundo ya se está destrampando más y más. Y tantas cosas nosotros podemos ver que realmente es una vergüenza, pero para ellos ya no lo es. Eso es el libertinaje. Estas palabras de Judas muestran que existe un peligro en la predicación de la gracia. Hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios y convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y creo que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros estamos bajo la gracia, queremos abusar de ella, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Nos damos cuenta que nuestro corazón está corrupto. Hay una corrupción. Si realmente nosotros no nos mantenemos bajo la gracia y dejamos que esa gracia y que tú digas, bueno, pues el Señor me va a perdonar, está bien. Y digas, y pienses que tienes una licencia para pecar, ¿verdad? Y comienzas a estar en esa vida de libertinaje, pero debemos tener nosotros mucho cuidado. Ahora, en la última frase que dice, que niegan al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y estos ciertos hombres niegan ¿a quién? A Cristo Jesús. Y tú has escuchado a gente que niega a Cristo Jesús. Y ellos hacen esto al negarse a reconocer que Jesús dijo que Él era, y por lo tanto también niegan que Dios Padre también es. Y tú puedes verlo si tú creo que ya has tenido esa experiencia de poder encontrarlos. Y estas son las personas peligrosas.
encubiertas que Judas nos dice, ten mucho cuidado. Y creo que para esto, la importancia para nosotros de que, de estar en la verdad. Hemos observado primera de Juan acerca de la comunión, pero también Juan hablaba mucho acerca de que de la verdad. ¿Y qué tan importante es nosotros conocer la verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos contender ardientemente en la fe. Y que nosotros estemos en esa lucha constante. La pregunta es, estamos luchando, ¿verdad? ¿Realmente estamos contendiendo para la fe? ¿O no lo estamos haciendo? Y creo que como cristianos nosotros debemos de luchar. Es una batalla. La iglesia no es un club, ¿verdad? No es un club que dices, wow, todo está color de rosa, ¿verdad? Viento en popa, ¿verdad? Y kumbaya, my Lord, todo está perfecto. Y mucha gente dice, ya no vas a tener problemas si vienes a Cristo Jesús. No. Santiago nos dice que nosotros debemos de recibir las pruebas con gozo. ¿Por qué? Porque van a haber pruebas. Pero ¿sabes lo más hermoso de esto? Es que nosotros vamos a ver y vamos a saber cómo lidiar con ellas a través de la palabra de Dios. Y aquí vemos que Judas, en un estado de alarma, dice, ¿saben qué, guys? Abróchense los cinturones porque los últimos días van a estar duros. Y nosotros debemos de pelear como buenos soldados. Y es por eso que nosotros debemos de conocer la verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Y Señor, vemos a Judas y quizás lo difícil que pudo ser para él escribir esta carta, en el sentido, Señor, de que podía observar esas prácticas, Señor, esas falsas doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia, y aún así, viendo cómo el cristiano es engañado. Y no solamente eso, Padre, pero mal usar, Padre, lo que es la gracia y llegar al punto de libertinaje, Señor. Y Padre, vemos a nuestro alrededor también, Señor, todas las cosas que suceden. La gente, Padre, ya no tiene vergüenza de hacer cosas pecaminosas. Realmente ellos ya lo muestran, Señor. Y Padre, te pedimos que nosotros podamos, Señor, ser fuertes, que podamos contender con la fe, Señor. Luchando, Señor, ser diligentes, Padre. Y sabemos, Padre, que en todo esto tú estás con nosotros, y ya que estamos en los últimos días, Señor. Sé con nosotros, Padre, y gracias, Señor, por tu gracia. Y, Señor, que podamos nosotros caminar cerca de ti, Señor, y no alejarnos al punto, Señor, de perdernos en el libertinaje, sino que, Padre, nosotros podamos estar y tener una comunión contigo, Señor. Gracias por este pasaje, Señor, y Padre, nos queremos mantener en lo que viene más, Señor, en este libro, Señor, de otras cosas también que debemos tener en cuenta, Señor, y que nos ayudes a comprender bien, Señor, esta carta tan seria, Señor, que es para nosotros como cristianos, Padre. Gracias, Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos des fuerza para seguir luchando, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza.